Sé que estás cansado, sé que a veces sientes que el mundo avanza a un ritmo que no puedes seguir y que por más que te esfuerzas, parece que nadie nota el peso que llevas sobre tus hombros. Hay días en los que simplemente provoca dejarlo todo, apagar la mente y no continuar. Es normal sentirse así, pero hoy quiero pedirte un favor. Regálame solo 10 minutos de tu tiempo, y no para darte un discurso motivacional vacío, sino para hablar de verdad, de ser humano a ser humano. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a recordar juntos quién eres y de qué eres capaz. Número 1. Tus gustos no te definen, pero tu esencia sí. Para empezar, debemos entender algo fundamental. No importan tus gustos, y mucho menos importa lo que la gente diga de ellos. Sin ir muy lejos, yo mismo me he encontrado con personas que se han burlado de mí por el hecho de ver anime o leer manga. Pero a ti puede ser que te guste la fotografía, puede ser que te guste pintar, escribir o cualquier otra pasión. Al final, la gente siempre va a buscar una excusa para opinar o criticar lo que te hace feliz, simplemente porque no lo entienden. El pasatiempo en sí no es lo importante. Lo que realmente importa y lo que realmente cuenta es lo que aprendes de ello y cómo usas esa energía para seguir adelante. Número 2. La soledad. Es un espacio para reconstruirte. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero nunca antes la gente se había sentido tan sola. Pesa mucho estar rodeado de personas en el trabajo, en el colegio o en la universidad, y aún así sentir que a nadie le importas realmente. Pero quiero que cambies la perspectiva. La soledad no es un castigo. La soledad es el taller donde te reconstruyes sin el ruido, sin las críticas y sin las expectativas de los demás. Es el único momento donde puedes escucharte a ti mismo y descubrir quién eres realmente. Si hoy te encuentras solo, no lo veas como un vacío, velo como un espacio necesario que la vida te dio para sanar tus heridas en privado y prepararte para algo muchísimo mejor. Número 3. Lecciones que salvan vidas. El ejemplo del anime. Quienes critican ciertas historias no se imaginan la cantidad de lecciones de vida reales, profundas y maduras que se puedan aprender de ellas. Para darte un ejemplo con el anime, veamos constantemente a personajes que empiezan desde lo más bajo, siendo rechazados por todos, como Naruto en aquel columpio solitario. Esas historias nos enseñan el verdadero significado de la resiliencia. Nos demuestra que no importa cuántas veces den la espalda o cuántas veces caigas al suelo, lo único que define tu estilo son tus ganas de levantarte y demostrar de lo que eres capaz. Si un dibujo animado puede inspirar a millones de personas a no rendirse, imagina lo que puedes hacer tú en este mundo real si decides aplicar esa misma fuerza de voluntad. Número 4. Mi propia lucha. Crear desde la dificultad. Te hablo de luchar por los sueños porque es lo que hago cada día. Muchas personas se han burlado de mí por intentar crear un canal de YouTube viviendo en Venezuela. Con todas las dificultades y la situación que ya muchos conocen, me han dicho que esto no tiene sentido, que debo enfocarme al 100% en un trabajo real y dejar de perder el tiempo. Sin embargo, este es mi sueño y decidí luchar por él paso a paso. Sin importar los obstáculos, hoy quiero aprovechar este espacio para agradecer de corazón a las pocas personas que me están dando su apoyo. A ti, que estás viendo esto, quiero decirte gracias por regalarme así sea un minuto de tu tiempo en mis videos. Tu apoyo es mi motor y precisamente por eso quiero recordarte que si yo estoy aquí peleando por lo mío en medio de la adversidad, tú también puedes lograr la meta que te propongas. No importa si el entorno es difícil, yo confío en ti, pero si no empiezas hoy, nunca lo vas a lograr. Número 5. El esfuerzo codo a codo. Te doy un ejemplo, el de Cristiano Ronaldo, que me encanta. Para entender el poder de la disciplina, mira el ejemplo de Cristiano. Él empezó desde abajo, en un entorno lleno de carencias. Imagina por un segundo qué hubiese pasado si él se hubiese rendido al ver que existía un Messi,
con un talento increíble, casi divino. Si Cristiano Ronaldo hubiera pensado, él nació con un talento superior, yo no puedo competir, se habría quedado en el camino. En lugar de eso, se enfocó en el trabajo duro, en entrenar cuando todos dormían y en perfeccionarse cada día. A base de puro esfuerzo terminó compitiendo codo a codo, al mismo nivel con uno de los talentos más grandes del mundo. La lección es clara, el talento no lo es todo. Si eres bueno en algo, igual debes esforzarte al máximo para aprovecharlo. Y si sientes que tu talento es inferior o que no tienes las mismas condiciones que otra persona, no te compares. Tú eres tú mismo y con dedicación, constancia y sudor puedes llegar exactamente a donde tú quieras. Número 6. El peor enemigo está en el espejo. El rival más peligroso que vas a enfrentar en toda tu vida no está en la calle, no es la situación del país, ni la persona que te cae mal, ni tu jefe. Está en tu propia mente. Pasamos los días autopsicoseándonos, repitiéndonos en silencio que no somos lo suficientemente buenos, que nos falta capacidad o que vamos a fracasar. Si todo el mundo duda de ti, aún puedes seguir adelante y demostrarles todo lo contrario. Pero si te dejas creer en ti mismo, la batalla se habrá terminado incluso antes de empezar. Empieza a hablarte con el respeto que te mereces. Eres una persona capaz, fuerte y con el potencial de transformar tu propia realidad. Número 7. Tu récord de supervivencia es invicto. ¿Ya lo has pensado? Haz una pequeña pausa y mira hacia atrás por un momento. Piensa en esa noche donde sentías que el pecho te estallaba de la ansiedad, en ese problema familiar que parecía no tener solución, o en esa pérdida económica que pensaste que no podrías superar. ¿Qué pasó? Mírate. Estás aquí hoy, escuchando este video. Seguiste respirando, seguiste luchando y encontraste la forma de salir adelante. Tienes un récord perfecto del 100% de efectividad, superando tus peores días. Eso no es casualidad. Eso demuestra que tienes la madera de un auténtico guerrero. Si la vida no te ha podido tumbar con todo lo que te ha lanzado, no permitas que el obstáculo de hoy te gane. Levanta la frente y sigue adelante. Número 8. El fracaso es solo un aprendizaje. Mucha gente le tiene un pánico terrible a equivocarse, como si cometer un error fuera el límite del mundo. Pero el fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es una parte obligatoria del camino hacia el éxito. Cada vez que te caes, cada vez que un proyecto no sale como esperabas, no estás perdiendo el tiempo, estás ganando experiencia. Te estás volviendo más sabio, más fuerte y más difícil de quebrar. La única derrota real ocurre cuando decides quedarte en el suelo y dejar de intentarlo. Mientras estés dispuesto a levantarte una vez más, sigues en la jugada. Número 9. Cero excusas. El poder de la acción es suficiente. Ya basta de lamentos, ya basta de culpar el pasado, a la mala suerte, al entorno o a las circunstancias. Las excusas no cumplen sueños, solo justifican la inacción. El momento perfecto no existe. La situación ideal nunca va a llegar a tocar tu puerta. El momento lo creas tú, hoy, tomando la decisión de avanzar con todo lo que tengas a la mano, en este preciso instante. Un paso pequeño hoy, por más insignificante que parezca, es 1000 veces mejor que el plan perfecto del mundo que nunca empiezas por miedo. Sacúdete la pereza y muévete, es momento de hacerlo. Número 10. Tu historia nueva empieza hoy. Los 10 minutos ya se han terminado. La decisión ahora queda completamente en tus manos. Puedes cerrar este video y seguir viviendo en automático, quejándote de todo y dejando que los demás decidan tu destino. O puedes tomar el control de tu propia historia. A partir de este segundo, levanta la mirada, sal a la calle y demuéstrale al mundo de qué madera estás hecho. El cambio no empieza mañana, empieza ahora mismo. Y por si acaso nadie te lo ha dicho hoy, quiero recordarte que yo confío en ti. A comerse el mundo, guerrero.